Bien, continuamos con el trabajo de hoy. Escribiendo continúa desarrollo del problema. Este es problema 15, ¿no? Bien, habíamos quedado hasta el literal C. Nos toca el literal D. El literal D correspondía al cálculo de la fuerza restauradora en el punto medio de la trayectoria, en el punto medio de la trayectoria. Bueno, si es en el punto medio de la trayectoria, consideramos que la elongación es igual a 0. X, que es elongación, es igual a 0. En esas condiciones, si nos preguntan fuerza, recuerde que fuerza es igual, por la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Pero la aceleración en el movimiento armónico simple es menos velocidad angular al cuadrado por la elongación. Lo que significa que fuerza es igual a menos masa por la velocidad angular al cuadrado, que es 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado, y por la elongación. Como la elongación vale 0, cualquiera que tenga los valores multiplicados por 0 nos va a dar 0. Es decir, que si reemplazamos la masa, que es 1 kilogramo, ¿no?, por 4 por el valor de pi cuadrado, que es 9,8696, dividido para el periodo, que es 4 segundos al cuadrado, se hace 16 segundos cuadrados, y por la elongación, que vale 0, la fuerza entonces me va a dar 0. Esta sería la respuesta de la fuerza en el punto medio de la trayectoria. Es decir, que no hay elongación. La elongación es 0. Recuerde que la elongación es la distancia que hay desde el punto medio hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si es hacia arriba, pues una elongación positiva. Si es hacia abajo, elongación negativa. La respuesta entonces a este literal corresponde a 0. Vamos al literal que sigue, literal E. Está llegando Ferrín atrasado. Ferrín. Bien, nos toca el literal E.
recordamos lo que correspondía a este literal. La fuerza restauradora en el punto más bajo de la trayectoria. En el punto más bajo de la trayectoria. Bueno, esta es la misma pregunta, solo que nos dicen que ahora la masa que está oscilando está en el punto más bajo de la recta. Por lo tanto, debemos analizar cuánto vale la elongación. ¿Sí? Entonces, la elongación, en este caso, sería X igual a menos 10 centímetros. Que corresponde a la amplitud, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza que habíamos dicho que era igual a menos la masa por 4pi cuadrado por sobre el periodo cuadrado y por la elongación, quedaría al reemplazar menos 1 kilogramo por 4 por 9,96, que es el valor de pi cuadrado, dividido para, está llegando Juan Jaramillo, los atrasados interrumpen, deben ser puntuales. 16 segundos cuadrados por la elongación menos 10 centímetros. Muy bien, la respuesta ahora va a salir positiva, porque hay dos valores negativos. Le vamos a pedir, a ver, a la señorita Ainhoa Franco, utilice la calculadora y me dice la respuesta. Ya le digo, profe. Active el micrófono. Espera. Bueno. Ya, profe, estoy sacando un ratito. ¿No hay calculadora? Podríamos convertir primero los centímetros en metros para que le haga más fácil. Profe, ¿Sí? yo la hice, pero completa. Puse todo lo que está ahí en la calculadora y me salió un valor. ¿Ya? Se lo digo. Dígame el valor. El valor es menos 12,33,7 sobre 500. Ah, todavía no tengo el resultado exacto. Bueno, hagamos lo siguiente. Vuelvo a escribir 1 kilogramo. Aquí multiplicamos 4 por 9,86. 4 por 9,86, 96. Me da 39. 39
4784. Es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Dividido para los 16 segundos cuadrados por, y esto lo expresamos en metros, sería 0,10 metros. Eso lo hago para que quede kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, que es Newton. A ver, ahí, Ainhoa. 39.4784 por 0,10 le sale 3,9 y algo más. Y eso divida para 16. Profe, ¿me puede repetir, por favor? 39,4784. Por 0,10. Ya. Ahí le da 3,94784, ¿verdad? Me sale Dividido para 16. 0,24. 0,24, 67, 4. 24674, ¿verdad? 24, 67, 4. Sí, está bien. Ya, si lo dejamos eso con 2 decimales, esto quedaría 0,25 Newton, redondeando, ¿no? A 2 decimales. Bueno, esta es una fuerza, entonces, aproximada de 0,25 Newton, cuando está en el punto más bajo de la trayectoria. Es una fuerza positiva, es decir, dirigida hacia arriba, ¿no? Porque la fuerza siempre es contraria al movimiento, en este caso, del cuerpo. El cuerpo va hacia abajo, entonces la fuerza es hacia arriba, contraria. Siempre hay que aplicar un razonamiento. Bueno, hasta ahí el literal E. Vamos al literal F. Creo que teníamos otro literal. Gracias, Ainhoa, por tu ayuda. Literal F. Esto correspondía a la fuerza restauradora cuando la elongación sea de 8 centímetros por debajo del centro de la trayectoria. A ver, tenemos entonces, esto está como literal F. Esto está como literal F. Bien. Entonces, en este caso, dice 8 centímetros por debajo, o sea que X vale menos 8 centímetros. Eso es lo que nos está diciendo ahí, ¿no? X vale menos 8 centímetros. Si reemplazamos en la fuerza, la fórmula que hemos visto, menos masa por 4 pi cuadrado sobre periodo cuadrado por la elongación. Entonces, aquí tendríamos menos 1 kilogramo
por 4 por 9,86 96 dividido para 16 segundos cuadrados y por menos 8 centímetros, que en metros sería 0,08 metros. O sea, los 8 centímetros los expresamos en metros. Esto equivale en metros, lo ponemos acá arriba también, 0,08 metros. Es para que nos quede la respuesta en Newton. A ver, le pedimos a alguien más que nos ayude con la calculadora. A ver, Luis Segovia. Active el micrófono y haga la operación. Me dice la respuesta. Luis Segovia, está atento. No está en línea. Se perdió. A ver. La respuesta. A ver, alguien me está ayudando, dígame. Yo hace un momento le dije que era menos 12,33,7 dividido para 500. Para 500. Ajá. Queda en negativo la... No puede ser porque menos por menos da más. Revise esas Entonces, operaciones. Revise. Profe, a mí me dio 0,197392. Eso sí. Entonces ahí sí estamos bien. Positivo 197392. 1973,92. Ahí sí estamos bien. Esto es Newton. Si lo dejamos con 2 decimales, y a eso sería 0,20. ¿No? Redondeando. O sea, tengo una fuerza aproximada de 0,20 Newton. Ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, usted se nota que en los cálculos la fuerza va disminuyendo a la medida que vamos acercándonos al centro, ¿no? Cuando está en el centro, la fuerza es 0, recuerden. Y en el extremo tenía un valor de 0,25. En el extremo significaba 10 centímetros hacia abajo. Ahora tengo 8 centímetros. O sea, no está en el extremo, está un punto intermedio. El valor de la fuerza va a disminuir. ¿Correcto? Todo es razonamiento. Hasta ahí el literal F. Veamos el literal G. Literal G. ¿Qué decía el literal G? Revisamos el problema. Literal G decía la velocidad y aceleración en el punto central de la trayectoria. Bueno, eso es lo que dice el literal G.
Si es el punto central, recuerde que X vale 0. Punto central, X vale 0. Para hallar la velocidad que me pide, hay una fórmula que ya la utilizamos, creo que en literal B, 2pi sobre periodo, y esto multiplicamos por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos elongación cuadrada. Como la elongación vale 0, solamente me quedaría la amplitud al cuadrado y sacada la raíz. Entonces, si X vale 0, va a quedar solamente así. 2pi sobre periodo por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos 0. Es decir, que solamente me va a quedar 2pi sobre periodo por la amplitud. Si reemplaza sería 2 por 3,14 dividido para el periodo que es 4 segundos y por la amplitud que es 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? 10 centímetros. Hacemos la operación. Le pedimos a alguien que nos ayude en eso. A ver, Emily Troya. ¿Cuánto sale ahí? 15.7, profe. 15, Coma 7. ya, 15,7 centímetros sobre segundo. Esta sería la velocidad expresada en centímetros sobre segundo. Para hallar la aceleración, hay una fórmula en el movimiento armónico simple que dice menos 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado por la elongación. Entonces quedaría menos 4 por el valor de pi cuadrado, que es 9,8696 dividido para 16 segundos cuadrados y por 0. Entonces la respuesta también es 0. Pues toda cantidad multiplicada por 0 da 0. Entonces tengo la respuesta de la velocidad y la respuesta de la aceleración. Bueno, este problema lo que ha permitido es tener claro que las magnitudes de la velocidad y aceleración son distintas a medida de que vaya avanzando respecto al punto de equilibrio, parte central, en este caso, cuerpo o masa que está efectuando la oscilación. En los extremos, la velocidad es 0
y la velocidad máxima es en el punto central. Siempre haga como una comparación con el péndulo, ¿no? ¿Dónde tiene mayor velocidad el péndulo? Cuando pasa por el punto central o posición de equilibrio. Ahí tiene mayor velocidad. Y tiene velocidad cero en los extremos. Y en cambio, la aceleración y la fuerza es contrario. La aceleración y la fuerza es cero en el punto central y es máxima en los extremos. Eso es para que tenga la idea de cómo funciona estas magnitudes cuando está una masa efectuando lo que llamamos un movimiento oscilatorio o también llamado movimiento armónico simple. Bueno, hasta el literal G tenía el problema 15 y hemos agotado. Entonces, nos vamos al problema 16. Pasamos a otra pizarra y vamos a digitar el problema 16. Este problema dice lo siguiente. La longitud de un resorte se alarga en 10 centímetros cuando se suspende de él un cuerpo de 1 kilopondio, se escribe Kp, se une al resorte un cuerpo de 4 Kp, o sea, 4 kilopondios, y comienza a oscilar con una amplitud de 12 centímetros. Calcular. Literal A. La constante de proporcionalidad del resorte. Literal B. El valor máximo de la fuerza recuperadora. Literal C. El periodo de la oscilación. Literal D. Los valores máximos de la velocidad y aceleración. Literal E. La velocidad y aceleración para una elongación de 10 centímetros. Bueno, hasta ahí el texto del problema 16. Vamos a leerlo y extraer los datos.
Bien. ¿Qué datos tendría? Primero hay una fuerza. A ver, hay una longitud. Podríamos entonces ir en orden, ¿no? La longitud se alarga, dice. Entonces esa es la elongación. X, 10 centímetros. En metros sería 0,10 metros. Hay una fuerza de 1 kilopondio. ¿Qué más? Hay una amplitud A de 12 centímetros. Una amplitud de 12 centímetros. En metros sería 0,12 metros. ¿Qué más hay? Ah, también hay un peso de 4 kilopondios. Va a intervenir la gravedad 9,8. Bueno, tengo ahí los datos, ¿verdad? Vamos a hacer los cálculos. Podemos hacer una figura antes de hacer los cálculos. Para tener clara la película, a veces hay que ayudarnos con una figura. Se entiende que tengo lo siguiente. Hay un techo. Hay un resorte. Un resorte. En el que se ha colocado un cuerpo. Y eso hizo que el resorte se alargara, ¿no? Entonces, con el cuerpo, el resorte se alargó. Una distancia X. Podríamos hacer este trabajito mejor. O sea, se alargó X. Bien. Y aquí hubo una fuerza. Aquí hubo una fuerza de 1 kilopondio. Entonces aquí se aplicó una fuerza. Eso en una primera parte del problema, ¿no? Que señala que con 1 kilopondio hubo un alargamiento de 10 centímetros, es lo que dice el problema. Pero luego a este mismo resorte se le une otro cuerpo, ¿tá? Se cambia por un cuerpo más pesado. Entonces este otro cuerpo
hace que el resorte se alargue más. Correcto. Entonces aquí, lo que me da a entender el problema, que al resorte se unió otro bloque. Y esto tiene un peso distinto. Aquí ya aparece otro valor, ¿no? Que es el peso. Este es peso. Muy bien. Entonces, aquí habrá otro desplazamiento distinto al anterior. Es lo que se interpreta del texto. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a los cálculos. A ver, empezamos por literales. Literal A. ¿Qué dice el literal A? La constante de proporcionalidad. La constante se la obtiene dividiendo la fuerza para el alargamiento X, que es la elongación. Entonces tendríamos que dividir 1 kilopondio para 0,10 metros. Muy bien. Le pedimos a Emily Aldaz, a ver, que me diga la respuesta. 1 dividido para 0,10. A ver, profe. A ver, 1 dividido para 0,10 es igual a 10. Es igual a 10. Correcto, gracias. 10 kp, que es kilopondio, sobre metro. Ahí ya tengo la primera respuesta a la pregunta, la constante de proporcionalidad del resorte. 10 kilopondios sobre metro. Utilizamos ese el primer resorte, ¿no? Bueno, vamos al literal B. El literal B dice el valor máximo de la fuerza recuperadora. Entonces, literal B. Valor máximo de la fuerza recuperadora. Eso nos dice el literal B. Bien, para eso utilizo ya el segundo resorte, ¿no? El valor K sigue siendo el mismo porque el resorte no se ha cambiado, solo se agregó otro cuerpo. En este caso sería F' dividido para X'.
De aquí yo despejo F', y sería K por X'. Como dice valor máximo, entonces la elongación va a corresponder a lo que llamamos amplitud, ¿no? Entonces este va a ser igual a K por la amplitud. ¿Por qué cambié X por A? Es porque dice valor máximo. Por lo tanto, el valor de X, X', tiene que ser igual a la amplitud. Por esa razón es que hizo ese cambio. Entonces, al reemplazar, tendríamos la constante, que en el literal A salió 10 kilopondios sobre metro. Esto debo multiplicar por la amplitud, que de acuerdo a los datos es 0,12 metros. Se eliminan los metros y me dice la respuesta. A ver, Melanie Bravo. Multiplique 10 por 0,12. Melanie Bravo. Ya, profe, 10 por 0,12. Ajá. 1.2. 1,2. Bueno, gracias. 1,2 y la unidad que quedó es kilopondio. Ahí está la respuesta al literal B. Muy bien. Vamos al literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Revisamos el problema. El periodo de oscilación. Eso nos pide el periodo de oscilación. Bien, recordamos la fórmula. Periodo, cuando hay resorte decimos péndulo elástico, ¿no? Es 2pi por la raíz cuadrada de la masa que oscila dividido para la constante del resorte. Voy a utilizar este espacio por acá. Periodo, entonces va a ser igual a 2 por el valor de pi, 3,14, por la raíz cuadrada de la masa. La masa no tengo, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Entonces aquí podríamos poner peso sobre gravedad en vez de la masa, ¿verdad? Y la constante, pues sí, ya la tengo, que es 10 kilopondios sobre metro. Bueno, me toca seguir operando aquí. Es 6,28 por la raíz cuadrada de el peso, de acuerdo a los datos, es 4 kilopondios
dividido para 9,8 metros sobre segundos cuadrados dividido para 4 kilopondios sobre metro. ¿Qué voy a simplificar aquí? Kilopondio con kilopondio y ¿qué más tengo aquí? ¿El metro con el metro se elimina? Sí, ¿verdad? Y entonces me va a quedar 6,28 por la raíz cuadrada de... Hacemos la operación interna, ¿no? Profe, no era dividido para 10 kilopondios. Ah, sí. El 4 lo repetí, ¿no? Sí, tiene razón. Este 4 de abajo no es 4, sino 10. Muchas gracias. Está atento, correcto. Así deben ser todos. Ahí estuve pensando en el 4 y escribí 4. Y aquí es 10. Correcto. Entonces sería 4 dividido para 9,8 y eso dividido para 10. Me da 0,0408 y aquí dentro me quedó solo segundos cuadrados, ¿no? Bueno, entonces me toca es multiplicar 6,28 por la raíz cuadrada de esa cantidad. 0,202. Y aquí ya quedaría solo segundos. Bueno. Toca escribir la respuesta. A ver, la niña Hoyos, Mirka, ¿cuál es la respuesta? Hoyos. ¿Se le fue la señal? No está. Se le fue la señal. Jaramillo, Juan. Juan Jaramillo. También está fuera del área. Mena Arturo. Mena Arturo. Yo le digo. Ah, resucitó. Dígame, ¿cuál es la respuesta? Multiplique 6,28 por 0,202. Yo lo estoy haciendo. ¿Ah? No tiene la respuesta. Terán Juan. Terán Juan. Se le fue la señal. Delgado Andrea. Delgado. Parece que tienen problemas de internet. Profe, ¿le puedo decir yo? Ya, identifíquese. Troya.
Allá, Emily Troy, allá. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? 1.26856. Bueno, redondeando sería 1.27, ¿verdad? Sí, 1.27. Sí, profe. Correcto. Entonces esa es la respuesta del periodo. Tienen que estar atentos. Algunos los nombro, no respiran. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Continuamos con los demás literales la clase siguiente. Dejamos por ahí